Hola, hola, bienvenidos al canal de Lea. Señores, espero que esta entrevista con este personaje sea de mucha bendición para su vida. ¿Quién cree ustedes que estará con nosotros en este día trayéndonos el tema súper importante, cómo crecer espiritualmente? Sabremos un poco más de él, cómo ha sido su vida durante todos estos años en su peregrinaje cristiano detrás del Señor. Ahí se ha mantenido en fidelidad, en santidad, y espero que su testimonio y sus vivencias sean de gran bendición para cada uno de nosotros. Con nosotros, el hermano Onésimo Rodríguez. Bendiciones. Un placer, bienvenido. Muchas gracias, Leandra, por invitarme para este momento tan bueno, ya que el propósito es de que otros hermanos conozcan sobre mi experiencia. Para mí es un privilegio tenerlo con nosotros, sobre todo por su trayectoria. Le conocemos un siervo de Dios intachable, Amén. Fiel, firme en los caminos del Señor. Y tenemos algunas cositas que preguntarle, vivencias que usted nos diga, cómo crecer espiritualmente. Amén. ¿Cómo usted conoció al Señor? Bien, hermanos queridos, y Leandra, que me ha hecho esta pregunta tan importante. Yo conocí al Señor a través de mis padres, porque desde muy jóvenes ellos entraron a la iglesia en los tiempos del fundador Daddy Young. Yo nací en el año 1952, y estoy sirviendo al Señor desde los 13 años de edad. Y desde muy niño, pues, mi tiempo siempre fue en la iglesia. Fui creciendo bajo el conocimiento de la palabra de Dios y la instrucción de mis padres. Todo el tiempo asistiendo a los devocionales, a todos los cultos, y eso fue para mí una base muy importante, porque el Señor, por su misericordia, me ha sostenido con ese conocimiento que desde mi niñez adquirí sobre la palabra de Dios. Entonces, creo que no ha sido en vano mi tiempo aquí en la iglesia, porque el Señor me ha permitido, por su misericordia, haber sido un niño bien educado en la iglesia, y desde, como había dicho, muy temprano, desde los 13 años, ya comencé a esperar en el don del Espíritu Santo, y ya desde el año 1967 el Señor me bendijo con su promesa, y si quisieran, pues también les daría mi mensaje. Claro del que Espíritu sí, que Santo. lo comparta con nosotros, será de mucha bendición. Dice, mi mensaje fue interpretado por el ya afinado obispo Heriberto Hernández, en aquel tiempo superintendente de nuestra iglesia, y dice así mi mensaje: grande, valiente, esforzado, por su esfuerzo ganó la gran batalla. Siguen los jóvenes siendo bendecidos. Será usado por mí, será un ejemplo entre los jóvenes. Imiten a este joven. Gloria a Dios. Ese es mi mensaje del Espíritu Santo, interpretado por el querido Heriberto Hernández, que ya hace algunos años falleció, pero un hombre siervo de Dios muy fiel, usado por Dios por muchos años desde la fundación de nuestra iglesia. Amén. Nosotros como iglesia, como institución, creemos en el derramamiento del Espíritu Santo. Ahí les voy a dejar algunos versículos para que ustedes lean en lo que nosotros nos basamos. Obispo, cuando usted dijo un joven esforzado, que lo imiten, el esfuerzo suyo, estaba pensando qué le ha costado toda esa vida, toda su vida espiritual, porque estamos hablando que desde pequeño usted está en los caminos del Señor. Amén. Y nuestra iglesia recientemente cumplió sus 100 años. De esos 100 años usted tiene 70 años en la iglesia. Amén. O sea, 70 años todos completitos para la causa del Señor. Amén. ¿Qué cuesta eso? Mantenernos durante 70 años. ¿Qué cuesta
si bien llegó una prueba, una tentación, una lucha, ¿qué cuesta? ¿Qué ve uno durante todo ese proceso? Bien, yo glorifico a Dios porque en su misericordia me ha sostenido, por su gracia primeramente. Amén. Pues a veces pensamos que el hecho de haber nacido en la iglesia, eso nos garantiza, aunque no deja de ser una gran bendición, pero no podemos confiarnos en que somos mejores que otros por haber conocido desde nuestra niñez o haber nacido en la iglesia y haber conocido la palabra de Dios. Definitivamente, al paso de los años, el Espíritu Santo me ha enseñado que el que puede sostenernos aquí en su iglesia es Él, su amor, su gracia, su misericordia, y que no debemos confiarnos en nuestras buenas obras. Lo que quiere decir que una vez que recibí el Espíritu Santo en el año 1967 hasta acá, que hace más de 52 años, como ungido de Dios, sirviéndole, procurando ser fiel, el Señor me ha permitido pasar por muchas experiencias, muchas pruebas. Como bien sabemos que Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y yo he experimentado muchas cosas preciosas, pero también otras difíciles. Y todas estas combinadas van haciendo mi carácter, y creo que el de todo cristiano que desea agradar al Señor y ser fiel. Pero definitivamente lo que nos cuesta precisamente es honrar al Señor, creer en Él, apoyarnos en obediencia a la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Santo. Amén. Porque en cada momento difícil que nosotros tenemos que enfrentar, si tenemos la guía del Espíritu y nos dejamos conducir por su voz, como dijo Cristo en Juan 10, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El que no entra por la puerta no es el pastor, pero si nosotros conocemos al pastor, que es Cristo, y Él que sí nos conoce verdaderamente a nosotros, y nosotros, como dice Él en esos versículos del 1 al 5, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y las llamo por su nombre y ellas me siguen. Entonces, con esta escritura, por decir alguna, el tiempo es breve para extendernos, pero sí les puedo decir que lo más importante es mostrar humildad, obediencia a nuestros pastores, Amén. a nuestros oficiales, a quienes nos dirigen, como dice un pensamiento apostólico, no vaya solo a ninguna parte. Deje que el Señor le lleve seguro y sin tropiezo por el escabroso camino cristiano. Muy precioso. Exactamente, dice, alcance la superación espiritual viviendo, orando y esperando la orden divina, no directamente, sino a través de quien le dirige. Quiero decir con esto que esa y otras muchas experiencias con la palabra de Dios y con lo que he aprendido en mi iglesia me ha servido para que el Señor me sostenga, porque verdaderamente Él a todos nos ama, pero se agrada y dice su palabra que sus ojos contemplan a los fieles de la tierra. Amén. Entonces yo glorifico a Dios porque Él me ha ayudado y me ha tomado de su mano, y a través del ayuno, de la oración, de la lectura diaria de la palabra de Dios, pues he podido permanecer. Así es que espero que con estas breves palabras basadas en esta pregunta, pues Dios les pueda ayudar a ustedes también. Amén, me imagino, y mencionó tantas cosas y sobre todo lo que es el ayuno, la oración, la lectura de su palabra, porque mantenerse durante 70 años con un testimonio intachable, su vida, hablar de Onésimo Rodríguez en nuestra institución, en nuestra iglesia, wow, uno dice, ese es un hombre espiritual, eso es un hombre de Dios, y a la misma vez es un hombre, es carne, está con nosotros. Amén. Usted es como cualquiera de nosotros, o sea que sí se puede Amén. llegar a una vida espiritual que el Señor espera de cada uno de nosotros. Aleluya. Encargado de las actividades espirituales de nuestra obra allá en Cuba y aquí en los Estados Unidos, viviendo
no hace tantos meses, pues continúa en lo que es esa labor, continúa en su vida espiritual, no ha bajado, no ha menguado, sino que yo pienso que al contrario, ¿verdad? Ha aumentado quizá al transcurrir los años su vida espiritual. Así que yo me imagino que a usted estar dependiendo tanto del Señor, pues a la misma vez se le hace más fácil el soportar una prueba. Amén. El aguantar y agarrarse fuertemente de la mano del Señor. Para usted, ¿cuál ha sido la mayor prueba que ha enfrentado? Pues sí, es una pregunta también de mucho valor. Esa pregunta me es fácil recordar lo que he tenido o la parte más difícil para mí ha sido mi carácter, y esa es mi mayor experiencia en el sentido de cómo he podido vencer esa parte que es difícil, porque precisamente mirando la vida de los apóstoles, de Pedro, por ejemplo, que la palabra lo declara bien explícito, que era un hombre fuerte de carácter, y por decir una de las escrituras, en Juan 13, cuando Cristo le fue a lavar los pies, él dijo, no, en ninguna manera me lavarás los pies. Y Cristo le dijo, bueno, pues si yo no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces, él tenía un carácter fuerte, pero Cristo, con su amor, con su ternura, con su ejemplo de humildad, le dio a entender en ese momento que debía obedecer, aceptar que él le lavara los pies. Y entonces, con esa y otras muchas experiencias en la vida de los apóstoles, y Pablo, el apóstol, que fue un hombre tan entendido para hablar sobre vencernos a nosotros mismos, yo creo que una de las experiencias más fuertes, lo que me ha costado más trabajo, es dominarme a mí mismo. Quiero hacer mención de un obispo de nuestra iglesia llamado Bartolo Guerra. Ya él falleció hace muchos años. Tuve la dicha de conocerle y admiré mucho sus mensajes. Predicaba siempre los mensajes con unos títulos bien exclusivos, pudiéramos decir. Y entonces uno de sus mensajes se tituló algo así como que su peor enemigo era Bartolo Guerra. Wow, tremendo. Entonces, antes ya de Bartolo predicar ese mensaje, que puede haber 30 años que lo predicó, yo llevo 52 de misionero, ya yo llevaba desde el año 80, o mejor dicho, desde el año 68 hasta el 80 pasé una prueba fuerte, y todo fue basado en mi carácter. 12 años luchando, y el Espíritu Santo pues me sostuvo sin caída por su amor, por su misericordia, porque siempre que nosotros actuamos como Pedro, en este caso por impulso, sino meditando, a veces cometemos muchos errores. Y esto Dios permitió que me hiciera sufrir, porque no me sentía contento, porque yo tenía un gran concepto de mi mensaje del Espíritu Santo. Será usado por mí, será un ejemplo, imiten. Y yo decía, pero ¿cómo me van a imitar si yo vivo tan preocupado por mis acciones, que a veces no son las correctas? Porque si para algo nos ha dado Dios el Espíritu Santo, es para corregirnos, para educarnos, para enseñarnos, y el Espíritu me enseñó que Él no estaba conforme con esa forma mía, y entonces Dios me ayudó a entenderlo y me ayudó a vencer. Y en una ocasión, quizás esto corresponde a otra pregunta, pero en una ocasión, con esa lucha por 12 años, como el Señor llegó a mi vida, fue con una forma muy directa y despierto. Había llegado de un viaje, fui a dar las gracias a Dios por haberme cuidado en el viaje,
y Dios permitió que hasta ese momento, esa prueba, se hubiera mantenido, porque a partir de esa oración que no esperaba que el Señor descendiera sobre mi vida de una forma tan linda, me enseñó a amar. En unos 20 minutos, media hora a lo más que estuve en oración, el Señor de pronto me visitó mostrándome que me estaba enseñando a amar a mis hermanos. Amén. Y a partir de ese momento experimenté algo muy sublime hasta este momento, que como verdaderamente yo puedo serle agradable a Él, al Señor y a mis hermanos, es amando al Señor sobre todas las cosas, a Dios y a mis hermanos, como lo dice la palabra de Dios. Entonces eso trajo mucha paz, mucho gozo a mi vida, y he tratado de depender del Espíritu Santo para que Amén. me guíe a ser respetuoso, a amar a mis hermanos y a orar por todos mis hermanos. Y eso me ha traído una paz inmensa al alma. Y eso me ha ayudado a sostenerme bien alegre, humillado, reconociendo que el Espíritu Santo es lo máximo, que es el que me ha guiado hasta este momento. Así es que mi mayor prueba que he tenido que vencer es mi carácter. Y tremendo, de verdad que sí, porque cuando uno se somete al Espíritu Santo, Exacto. Él nos ayuda, pero hay no? que dejarnos ir. Dejarse guiar. Hay que dejarse guiar. ¿Cómo podría yo preguntarle? Claves o la clave para mantenernos firmes espiritualmente, para crecer espiritualmente. Amén. Otra pregunta muy linda, muy importante. Me gusta basarme para todas mis respuestas en este momento que se me hacen preguntas tan propias de mi vida cristiana. Me gusta basar las respuestas con la palabra de Dios. Dijo Cristo en Juan capítulo 8, versículo 29, dice, por esto me ama el Padre. Dice, porque lo que a Él le agrada, eso es lo que yo hago siempre. Dice, porque el Padre conmigo está. Comienza el versículo 29 a decir. Entonces, Él nos dio el ejemplo de que Él procuraba agradar a su Padre en todo. Después, en el versículo 30 o 31 de ese mismo capítulo 8 de Juan, está diciendo, el que tiene mi palabra, o el que permanece en mi palabra, ese es el que es verdaderamente mi discípulo. Dice, y conocerá la verdad, y la verdad lo hará libre. Entonces, si yo voy a hablar de mi experiencia como una de las cosas importantes de mi vida, es refiriéndome a la obediencia a la palabra de Dios. Dijo Cristo, el que permanece en mi palabra, este es verdaderamente mi discípulo. Si nosotros queremos ser discípulos, seguidores fieles, amén, tenemos que conocer la palabra y permanecer, no conocerla, sino permanecer en ella, de modo que esa palabra nos traiga libertad, porque al conocerla nosotros vamos conociendo a Dios y nos vamos al mismo tiempo conociendo a nosotros mismos. Porque la palabra de Dios es un espejo, como se ha dicho. Realmente cuando nosotros en oración leemos la palabra de Dios, nos estamos mirando frente a un espejo. Así podemos nosotros llegar en la vida cristiana, llegar a experimentarlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que el temor de Dios es el principio de la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Dice en Proverbios 7, versículo 1, que la sabiduría está en temer a Dios. Dice, los insensatos menosprecian la sabiduría y la enseñanza. Y en una ocasión en que yo estaba leyendo su palabra y leí ese versículo de Proverbios 7:1, pues yo dije, Señor, líbrame, por amor de tu nombre, de ser insensato. Porque me he dado cuenta que la torpeza y la insensatez son una cosa muy
eh, va en nuestro detrimento, nos hace mal, porque lo que Dios espera de nosotros es que aprendamos de Él a través de su palabra. Nosotros no tenemos a Cristo en persona ya, sino en la persona del Espíritu Santo que nos guía a la palabra. Por eso debemos leer la palabra en oración, de manera que cada versículo clave, a medida que nosotros vamos leyendo su palabra, nos va el Espíritu Santo abriendo el entendimiento y nosotros vamos llegando al convencimiento de que no somos buenos y que como no somos buenos, tenemos que aprender de Cristo que sí es bueno. Amén. De modo que Él nos ayude a vencernos a nosotros mismos y a poder perseverar y darle toda la gloria a Él, porque Él es el que la merece. Amén. En el canal de Lea hay muchas personas, amistades, familiares, hermanos de la iglesia y muchísimas personas que nosotros no conocemos. Yo quiero un consejo que vaya para todos, incluyéndome a mí. Amén. Bueno, pues en parte creo que todo lo que he dicho de cierta manera es un consejo. Son consejos que... Amén. Pero una de las cosas que pudiera aconsejarles a todos, y como dice Lea, a ella misma, que le sirva, pues Cristo dijo en Mateo 18, versículos del 1 al 3, dice que los discípulos en el capítulo anterior habían estado diciendo quién es el mayor, quién será el mayor en el reino de los cielos. Y Cristo dice que tomó un niño y dice, si no os volvierais y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Lo que quiero decir es que lo que he aprendido para aconsejar y por decir la clave de este consejo es lo que dijo Cristo, que debemos llegar a ser como niños, porque de lo contrario la soberbia tiende a llenar nuestros corazones y no dejarnos ser obedientes o amarnos y sobrellevarnos y soportarnos los unos a los otros. Tremendo. Lo que quiere decir que, para ser breves en esta pregunta, si una cosa me ha llenado de una grata experiencia y el Espíritu Santo me ha hecho entender que es la clave donde muchos no logramos llegar y entender, es ser como un niño, ¿verdad? Ser humildes, dijo Cristo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque Amén. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y nosotros lo vemos muy difícil, pero es fácil, porque Cristo dijo en el capítulo, a ver si recuerdo, en el 11 de Mateo, precisamente, en el versículo 25, dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Así, Padre, porque así agradó en tus ojos. Entonces, si Cristo, Él mismo se gozaba de que Dios, su Padre, había escondido estas cosas de los hombres que se dice ser sabios y la había revelado, ¿a quiénes? A los niños, queriendo decir a los mayores, a los adultos que puedan llegar a ser como niños, como dice Mateo 18. Entonces, creo que eso es una cosa sumamente, un consejo que mejor creo que no lo puedo dar, porque me ha servido a mí de mucha bendición. Amén, amén, amén. Y me ha mostrado el Señor que en eso es lo que más fallamos, en que no logramos muchas veces ser como niños. Sí, porque los niños son inocentes. Son inocentes y si uno se enoja con ellos ya se le pasa el momento, siguen jugando, siguen normalmente las cosas. Que Dios nos ayude, obispo. Amén. Contentísima, contentísima de haber tenido con nosotros a este personaje. De verdad que sí, que es un ejemplo a seguir. Cuántas vivencias, cuántas experiencias. Y escucharlo así, mencionar tantos versículos, señores, eso es lo que da vida espiritual también. Amén. Dale a la izquierda la palabra de Dios, leerla y como usted dijo, perseverar en ella, practicarla también, no solamente leerla, vivirla.
Dice Cristo precisamente en Juan 8, 31, dice, el que permanece en mi palabra es verdaderamente mi discípulo. Amén. Y conocerá la verdad. Y la Y la verdad os te libertará. libertará. Amén, gloria a Dios. Gracias por haber estado con nosotras, Amén. muy contenta, de verdad que sí, por haber estado con nosotros, compartiendo y sobre todo dándonos esa palabra, ese consejo de Gloria a cómo Dios. crecer espiritualmente. Yo espero que usted comparta este momento con otras personas, porque quizá hay muchas personas que están batallando, que quieren crecer espiritualmente, Sí. pero el enemigo está ahí atacando y hay personas que quizá no pueden por una razón u otra, el trabajo o su esposo o su esposa, y quisieran, pero no pueden, o quizá la presión de las amistades, de los familiares, de que no te metas al camino cristiano, de que no vayas a una iglesia, porque como está la situación en este mundo, pero obispo, tenemos que mantenernos, seguir a Cristo. Andan muchas tormentas, pero hay que permanecer firme y fiel en los caminos del Señor. Y sí se puede, con la ayuda del Señor. Amén. Amén. Gracias, obispo, por haber estado con nosotros. Bueno, ha sido un placer hablarles en estos términos. Siempre ha sido, para mi vida, es el mejor testimonio. Que mi vida sea un testimonio. Porque, bueno, precisamente el mensaje del Espíritu Santo lo dice, será usado, será un ejemplo, imiten. Entonces, amén. Si Dios nos ha dado esta tarea, pues, ¿qué menos puedo hacer? Amén. Y cuando lo vean por ahí, si se topan de casualidad con él, pues reténganlo, pregúntenle, y con solamente usted acercarse a él, ya usted sabe que es una persona de verdad que está llena del Espíritu Santo. Bueno. Hasta la próxima. Bendiciones. Es mi deseo que Dios les siga ayudando en el crecimiento espiritual. Amén.